Hola mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Fe, diezmo, cumplir los mandamientos, amar a los demás, rectitud, paciencia, generosidad, servicio, oración, lectura de las escrituras, estudiar los mensajes de los profetas, mantenernos firmes, siempre perseverar, amar a los demás, perdonar, llorar con los que lloran, ir al templo y prepararnos para la segunda venida del Salvador. Qué lista tan larga, ¿verdad? Una lista llena de cosas que tenemos que cumplir. Muy bien, y con esta intro tan interesante, vamos a ver cuál va a ser el tema principal de esta clase. El tema principal va a ser: si soy fiel y velo, estaré preparado para la segunda venida del Salvador. Empecemos con lo que vamos a ver durante esta semana del Ven Sígueme. Vamos a estar estudiando primera y segunda de Tesalonicenses, unas cartas bien interesantes, porque se nos dice que estas cartas, y podemos verlo en la historia, son de las primeras cartas que Pablo escribió, son de las cartas más antiguas que él tiene. Así que vamos a empezar a ver que él está emocionado porque después de haber hecho su primera misión en Tesalónica, que es la ciudad, él ve que las personas son muy buenas. Así que después de irse, decide enviar una carta, porque estas personas habían mantenido su fe en medio de la adversidad, estaban empezando a ser un ejemplo, y Pablo quería agradecerles, mostrarles su amor y también advertirlos. Aunque en medio de esta advertencia parece ser que las personas de Tesalónica entendieron que cuando Pablo hablaba de la segunda venida, literalmente les estaba diciendo: hermanos de Tesalónica, cuídense, porque Jesucristo viene la próxima semana. Así que con el mismo asombro de las personas de Tesalónica, tú y yo vamos a empezar a estudiar estos versículos. Y vamos a irnos al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses y vamos a escudriñar un poco de estos versículos que causaron un poco de confusión. Vamos a ellos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que Pablo explica que si creemos que Jesucristo murió y resucitó, asimismo Jesucristo traerá con él a aquellos que murieron. Versículo 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Este es un mensaje que Pablo quiere brindar a los de Tesalónica, pero también a cada uno de nosotros, hablándonos de cada uno de nosotros debe encontrar aliento en estas palabras, sabiendo que cada uno de nosotros que se haya esforzado por ser de Cristo, sea que esté vivo o muerto, se levantará con Jesucristo y podrá morar con él. Ahora, ¿cuál es la confusión que se creó en todo esto? Lo que sucede es que Pablo, al escribir esta parte de versículos, y si vamos al capítulo 5, en los primeros versículos, Pablo tiene una forma de hablar como muy cercana, como algo que sucederá muy pronto, porque él mismo entra en este círculo. Todos los que sean del Señor pueden entrar básicamente en esta descripción, pero Pablo lo hace como muy personal, como algo muy pronto. Y al no estar frente a ellos, no tiene la capacidad de explicarles. Así que los de Tesalónica se confunden y dicen: no, ya estamos a nada, a un mes, a una semana de que el Salvador venga y nos visite. Así que después de enviar esta carta, Pablo siente curiosidad por saber cómo estarán sus hermanos de Tesalónica y dice: bueno, voy a enviar a uno de mis compañeros para que sepa qué está sucediendo. Él se entera de dos cosas. Uno, las personas lo aprecian demasiado a él. Y dos, no han dejado de perder su fe. Sin embargo, sí hay mucha confusión y empezaron a tomar algunas prácticas que no eran del todo correctas. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y veamos un poco de esta tranquilidad que Pablo vuelve y les escribe a ellos para calmarlos y que todo pueda estar bien. Así que, hermanos, permaneced firmes y retened las enseñanzas que habíais aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y quien nos dio consuelo eterno y buena esperanza mediante la gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena la palabra y obra. Con estas palabras, Pablo estaba invitando a las personas a que pudieran tranquilizarse. El Salvador no iba a venir mañana. Es más, él mismo no podía decir cuándo viniera porque aún faltaban muchas cosas que sucedieran, y tú y yo podemos ver que eso es realidad, aún faltan cosas, pero es verdad que les envía una carta de perseverancia. Hermanos, sigan con esas creencias, sigan teniendo fe en Cristo, sigan haciendo lo bueno, sigan perseverando en Cristo.
Para el desfortunio de Pablo y del mismo pueblo, había algunas personas que habían perdido esa tal perseverancia de la que Pablo estaba hablando. Y hoy tú y yo vamos a adentrarnos mucho más a todo eso, porque este es un tema que nos concierne a ti y a mí, y que nos permitirá estar preparados para la segunda venida del Salvador y a no cometer los mismos errores. Entonces, después de esto, veamos. Algunas personas creyeron que al Cristo estar pronto a su venida, esto les daba el paso para relajarse en su relación con Él hasta el día en el que Él viniera. Para profundizar en esto, devolvámonos al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículos 11 y 12, arribita de los que leímos al principio. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros asuntos y trabajad con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que andéis honradamente para con los extraños y no tengáis necesidad de nada. Antes de toda esta confusión, Pablo ya les había advertido. Yo les voy a contar un poco de la segunda venida para que ustedes también tengan paz en su corazón, no confusión. Los hermanos se crearon una confusión, pero lo que él les estaba diciendo era, aún con esto, los invito, los exhorto a que tengan tranquilidad, pero sigan trabajando por sus cosas, sigan trabajando por tener con qué vivir espiritual y materialmente. Y bueno, en medio de tanta confusión, las personas, como ya lo dije antes, se relajaron, se tomaron un tiempo sabático y dijeron, ¿y si nos relajamos? Pues ya viene Jesucristo, cuando lo veamos ya nos presentaremos a Él y ahí sí nos pondremos muy bien presentados y le diremos que hicimos todo lo que teníamos que hacer. Tesalonicenses 2, capítulo 3. Porque oímos que algunos de entre vosotros andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y a los tales les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que, trabajando con sosiego, coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Me encanta este versículo 12, porque aunque es bien literal diciendo, coman su propio pan, porque literalmente las personas se habían dado tanto descanso y habían dicho, Jesucristo, mira, podemos contar con los dedos el día en el que va a venir, así que nosotros relajémonos. Literalmente ni siquiera estaban trabajando para su pan, estaban empezando a hacer limosna y dame pan, ya no mantenían ni a sí mismos ni a sus familias. Esto era un desastre. Y aunque el versículo es bien literal, también se aplica a lo temporal hoy en día y a lo espiritual hoy en día. Cada uno de nosotros tiene que continuar buscando su propio pan diario. No puede estar rebuscando las cosas en otro lugar o olvidándose de lo esencial. Pablo dice, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer lo bueno. Tú y yo no sabemos el día en el que Jesucristo va a venir y tal vez puede ser en unas semanas, tal vez puede ser mañana o en algunos años. Eso no lo sabemos. Pero eso nos da el permiso o nos permite a nosotros relajarnos y, como lo hemos oído, dormirnos en los laureles. No, para nada. Antes bien, como Pablo lo exhorta, no nos cansemos de hacer el bien. Queridos hermanos, la clase del día de hoy nos lleva a meditar en esto. ¿Acaso nosotros estamos muy preocupados por el examen final? Ese examen en donde nos presentaremos ante Dios y ahí sí nos colocaremos a estudiar y hacer las mejores notas y tratar de investigar lo más que podamos en ese día. Porque tal vez, si solo nos estamos preocupando por ese examen final, nos estaremos olvidando que durante el tiempo para el examen final hay otros exámenes que van en medio que nos darán más nota, más sabiduría, mejor calificación para que en el examen final nos vaya muy bien y Jesucristo nos acepte como suyos, nos llame como suyos. No podemos descuidarnos, no podemos ser como estas personas que creyeron que al Jesucristo demorarse mucho en venir o estar pronto, podían descuidarse y el día que Él viniera, sí alistarse y ponerse bien. No, nosotros debemos perseverar y no nos debemos cansar de hacer lo bueno día a día, de buscar nuestro pan espiritual y temporal día a día. El elder Dieter F. Uhdorf dijo lo siguiente: queridos hermanos, nunca se cansen de hacer lo que es correcto. Es muy fácil desanimarse y desalentarse, pero por favor, no se rindan ni cesen. Ustedes están construyendo más que una vida temporal, están construyendo una vida eterna. Y si no sabemos muy bien cómo recuperar los ánimos ni qué herramientas debemos utilizar para volver a la vida del Señor día a día, Primera de Tesalonicenses 5 tiene algunas respuestas para nosotros. En estos versículos va a mencionar algunas palabras que yo quiero compartir con ustedes. Versículo 13.
tened paz los unos con los otros. Versículo 14, que amonestéis, consoléis y soseguéis. Versículo 15, seguid lo bueno siempre. Escuchen estos consejos. Versículo 16, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19, no apaguéis el espíritu. Versículo 20, no menospreciéis las profecías. Versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Versículo 22, apartaos de toda apariencia del mal. Y queridos hermanos y jóvenes, como al inicio, esto no es una lista más que la Iglesia nos obliga a hacer. Estas son nada más y nada menos que las características de un cristiano que se convierte al Señor. Y muy bien, queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado muchísimo y que hayamos aprendido más acerca de siempre estar preparados, de no cansarnos de hacer lo bueno, de no pensar que son listas interminables de cosas que se nos pide que debemos hacer, sino en lo que nos convertiremos cuando nos acerquemos a Cristo. Espero que les haya gustado y no te pierdas esta noche la charla dominical donde seguiremos profundizando más de todo esto. Te invito a que sigas haciendo cosas buenas y esta noche nos veamos en la charla dominical. Recuerden vivir el Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima. Les amo. Bye.